Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las sucesiones. Un tema nuevo, un tema que aunque en la vida cotidiana sí que habréis usado en algún momento, sí que desde el punto de vista de las matemáticas no lo habíais estudiado hasta este momento. Claro, muchos os podéis preguntar, ¿qué es una sucesión? Bueno, os podéis poner como ejemplo y pensar cuando habéis hecho algún test psicotécnico de esto, o psicopedagógico, y habéis hecho alguna secuencia de estas lógica, en la cual, por ejemplo, os podían poner, ¿vale? Por ejemplo, un cuadradito con un puntito aquí, otro aquí, otro aquí, y os pedían decir cuál era el siguiente, ¿vale? Claro, lo que estamos viendo es una lista de elementos, en este caso de dibujos, en las cuales parece que siguen un determinado patrón o una determinada regla. Lógicamente aquí, la siguiente que parecería lógica sería un cuadrado con un puntito arriba, es decir, ese punto se va a morir. Pueden quedar aquí o podríamos tener más elementos o más dibujos dentro de esta lista, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco el concepto al que vamos a atender cuando vamos a hablar de sucesión. Lógicamente nosotros en matemáticas vamos a hablar sobre todo de sucesiones de números. ¿Y qué va a ser para nosotros una sucesión de números? Bueno, pues en matemáticas, como os decía, lo que vamos a ver es sobre todo sucesiones de números. Una sucesión de números no deja de ser una relación, ¿vale?, que tengo entre dos conjuntos, en este caso el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales, en este caso. Claro, dicho así, alguno habrá dicho, Jesús, ¿qué has dicho? ¿Vale? Bueno, pues es tan sencillo como tener una lista infinita de números, la cual cumple alguna determinada regla o patrón. Claro, lo primero es, ¿cómo vamos a llamar las sucesiones? Recordad que, por ejemplo, a los polinomios siempre les hemos llamado con una P mayúscula, a las funciones las hemos llamado con una F minúscula, y algunas letras más, y teníamos más. En el caso de las sucesiones, vamos a llamarles con las letras del abecedario empezando por la A, B, C, minúsculas en este caso, ¿vale? Con lo cual yo a una sucesión le voy a llamar con la letra A y le voy a poner un subíndice, ¿vale? De forma general N. Esta N lo que me va a indicar es el término al cual yo me refiero de la sucesión. Lo vais a entender muy fácil. Imaginaros que una sucesión, ¿vale?, la vamos a escribir siempre entre llaves y, por ejemplo, puede ser la sucesión ¿vale? 2, 4, 6, 8 y pongo puntos suspensivos para indicar que es una lista infinita. En este caso tengo la sucesión de los números pares, ¿vale? ¿Quién será el primer término? El primer término de esta sucesión será el número 2. Pues a este número le vamos a llamar, a este elemento le vamos a llamar A sub 1. A porque es la sucesión A, la he llamado así, y con un subíndice, un 1, porque indica que es el primer elemento. El 4, que será A sub 2, es decir, el segundo término. El 6, A sub 3. El 8, A sub 4. ¿Vale? Y así todos los elementos. Es decir, yo en matemáticas voy a decir que una sucesión de números es una lista infinita de números y que normalmente, ¿vale?, van a seguir una regla. Digo que normalmente, porque claro, al final si yo tengo una sucesión infinita tengo que tener alguna regla de tal forma que yo pueda ir obteniendo esos elementos de la sucesión. Dicho de otra manera, es una función entre los números naturales y los números reales, ¿vale? Aunque eso nos quedará un poco más, esa definición implica un poco más de complejidad para vosotros. Bueno, pues esto sería una sucesión de números. Una serie de números que tengo que cumplen una determinada regla. ¿Cómo me pueden dar las sucesiones? Bueno, pues las sucesiones me las pueden dar de tres maneras diferentes. Me las pueden dar tal cual, como os lo he escrito yo aquí, es decir, me pueden dar la lista de los números. Es decir, me pueden decir que la sucesión, en este caso la B sub n, es la sucesión 1, 4, 7, 10, 13, puntos suspensivos. Bueno, pues tengo la sucesión, en este caso me dan 5 elementos, y si la miramos un poco parece que incluso podríamos seguir dando elementos. 1, 4, 7, 10, 13. Es decir, lo que voy haciendo es sumar 3. Bueno, pues entonces podría obtener casi cualquier elemento de esa sucesión. Bueno, pues esta sería la primera manera, que me den la lista de números. Lo normal no es que me lo den así, que me lo den de las otras dos maneras que me lo pueden dar.
¿Cuáles son esas otras dos maneras que me lo pueden dar? Bueno, pues me pueden dar el término general, ¿vale? ¿Qué quiere decir el término general? Pues es la formulita a partir de la cual yo obtengo cualquier elemento de la sucesión. Es la mejor manera en la que me den una sucesión porque yo puedo obtener cualquier número de manera directa. ¿Y cómo me lo suelen dar? Pues de la forma a sub n, es decir, el elemento enésimo de una sucesión, lo puedo calcular. Imaginaos, me voy a inventar una formulita, ¿vale? N cuadrado más 2. ¿Qué quiere decir eso? Que para obtener el término primero, por ejemplo, el a sub 1, es decir, donde pone n, pongo 1, el primer término. Donde pues pongo 1 al cuadrado, más 2, y me da 3. ¿Qué haría para obtener el término segundo? Pues donde pone n, poner 2. ¿Qué haría para obtener el término 10? ¿Tendría que ir de 1 en 1 llegando al término 10? No, no me haría falta. ¿Por qué? Porque tengo el término general. Y con el término general, si donde pone n pongo el término que yo quiero, sustituyo y lo obtengo. Por ejemplo, el término 10... sería el 102, sería elevar al cuadrado la n y sumarle 2. Pero os digo que esta es la mejor manera. Claro, dada una sucesión con el término general, es muy fácil obtener los elementos. Dados los elementos de una sucesión, ¿podré obtener el término general? Esa parte es bastante complicada. En los ejemplos que vamos a ver, tanto en los ejercicios que hagamos como aquí, sí que vamos a poder. De hecho, luego veremos dos casos particulares en este tema, de progresiones aritméticas y geométricas, de tal forma que ahí sí que voy a poder dar de una manera automática el término general, de una manera muy sencilla. No es lo habitual. El obtener el término general a partir de los elementos de una sucesión suele ser algo bastante complicado. Pero bueno, lo normal es que me den esta sucesión. Bueno, pues ya puedo obtener cualquier elemento de mi sucesión. ¿Cómo me la pueden dar también? En forma recurrente. Y la forma recurrente, aunque también parece que es una fórmula, lo que me hacen es dar un elemento en función del anterior o de los anteriores. ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo? Imaginaros que yo, lo que os digo es, yo para obtener un término le tienes que restar 7 al anterior. Perfecto. Claro, y vosotros me decís, muy bien, voy a obtener el primer término. Pero ¿cuál es el anterior al primer término? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me lo dan en forma recurrente, además de darme esa regla, que se puede incluso parecer al término general, aunque no es lo mismo, me tienen que dar algo más. Me tienen que dar al menos un elemento de la sucesión. Uno o varios, dependiendo en función de cuántos ponga yo el término siguiente. ¿Qué quiero decir con este trabalenguas? Que lo que me tienen que dar siempre es el primer término de esa sucesión. Siempre el primer término. El primer término o algún término, ¿vale? A partir del cual yo pueda empezar a construir mi sucesión. Lo normal es que nos den el primer término. Y después, eso sí, que me den la relación. La que yo os he dicho, por ejemplo, para obtener un término le tengo que restar 7 al anterior. Es decir, yo para obtener el término enésimo, ¿qué tengo que hacer? Al anterior, ¿quién será? n-1 menos 7. ¿Cómo puedo construir? Tengo el primer término. ¿Cómo puedo construir la sucesión? Pues donde pone n voy poniendo los diferentes valores. Lógicamente, si yo en el término general me podía ir directamente del término 2 al término 10 y calcular cualquier término de forma directa, yo cuando me la dan en forma recurrente no puedo. Tengo que ir construyendo pasito a pasito mi sucesión. En este caso yo no me puedo ir directamente al término 10, porque si yo quiero obtener el término 10 sería el elemento anterior, el término 9 menos 7, pero es que el término 9 no lo tengo, me tendría que ir al 8, es decir, lo que tengo que hacer es ir construyendo la sucesión de 1 en 1. Es decir, tengo el término 2, el término 2, ¿quién será? El término 2 menos 1, el término 1 menos 7. Pero es que el término 1 le dicen aquí que vale menos 2, es decir, menos 2 menos 7 menos 9. Y ahora si es que tengo el 2, podría obtener el 3. ¿Por qué? Porque el término 3, donde pone n, pongo 3, 3 menos 1 es 2, es decir, el término 2, menos 7, es decir, y el término 2 resulta que lo he calculado aquí, vale menos 9 menos 2 menos 11.
Y es decir, y de forma recurrente, es decir, uno detrás de otro, podría construir todos los elementos de mi sucesión. Por eso os digo que tiene sus ventajas en algunos casos la forma recurrente, la forma casi mejor que me den unas sucesiones, que me den el término general, porque puedo ir automáticamente a casi cualquier, puedo ir a cualquier término de la sucesión. Y yo os decía que en forma recurrente al menos me tienen que dar uno. Claro, esta fórmula me la pueden dar en función del anterior o de los anteriores. Si en lugar de en función de uno me la dan en función de 2, me tienen que dar 2 elementos. Si me la dan en función de 3, me tienen que dar 3 elementos, ¿vale? Pero es ir pasito a pasito, ¿vale? Construyendo mi sucesión. Bueno, pues ahora con una serie de ejercicios, ¿vale? Pues vais a, lo que os voy a pedir es que vayáis construyendo simplemente una serie de sucesiones para que vayáis practicando. Claro, me diréis, bueno, pues si construimos sucesiones, ¿y para qué? Lógicamente, fuera de este alcance, aquí estamos empezando a ver sucesiones, lo que nos va a preocupar en un futuro de las sucesiones es saber si la sucesión va a algún sitio. ¿Qué quiero decir con si va a algún sitio? Que a medida que yo voy obteniendo términos más grandes de la sucesión, si me voy acercando a algún número, o simplemente se van haciendo muy grandes o muy pequeñas. Es decir, me voy a más o a menos infinito, o no, o me voy acercando a algún sitio. Pero bueno, primero vamos a entender qué es una sucesión, vamos a juguetear con el término general y con la forma recurrente de las sucesiones, y a partir de ahí, bueno, pues podremos seguir dando algún pasito más. Adelante. Bienvenidos a este nuevo vídeo, que en este caso va a tratar sobre un caso particular de las sucesiones, como son las progresiones aritméticas. Claro, dentro de los ejemplos que hemos visto de sucesiones, podríamos tener aquellos en los cuales obteníamos los diferentes elementos sumando o restando una cantidad fija a los elementos. En este caso tengo la sucesión 3, 5, 7, 9, 11, es decir, voy sumando de 2 en 2 a partir del número 3, ¿vale? Bueno, pues cuando yo sumo o resto la misma cantidad a cualquiera de dos términos consecutivos de una sucesión y obtengo el mismo valor, ¿vale? Pues eso es lo que va a ser una progresión aritmética. ¿Qué quiere decir? Que yo a partir de un elemento, el primero, voy sumando siempre la misma cantidad. Digo sumando, si el número es negativo, iré restando, ¿vale? Bueno, pues en este caso tengo el término primero, que sería el número 3, y tengo ese valor que sumo o resto. Bueno, pues le voy a llamar de una determinada manera, que en este caso es la diferencia, que la voy a escribir o la voy a anotar con el valor D, con la letra D, y en este caso sería la diferencia sería 2. ¿Cómo calculo yo la diferencia? Pues a mí, si me dicen que algo es una progresión aritmética, yo con que coja dos términos consecutivos y reste el término mayor al término pequeño, ojo, no en cuanto al valor, sino en cuanto a la posición que tienen, obtengo la diferencia. 7 menos 5, 2, 11 menos 9, 2, es decir, cualquier resta que yo haga de términos consecutivos me va a dar ese valor que es la diferencia. Bueno, pues en este caso, ¿vale?, es muy sencillo calcular el término general. Recuerdo que en una sucesión, de forma general, a mí me dan los elementos de una sucesión, es bastante complicado encontrar el término general. Bueno, pues en el caso de las progresiones aritméticas, tenemos una fórmula, y en este caso lo único que necesito es el primer término y la diferencia. Y lo que me dice esa fórmula es que el término general será el primero más n menos una veces la diferencia. En mi caso particular, ¿cuál sería? Bueno, pues en mi caso particular tendría que a sub n sería a sub 1, que en este caso es 3, más n menos una veces la diferencia. Lógicamente la puedo dejar así, o en este caso, que es bastante sencilla, la puedo operar esta formulita. ¿Y cómo me quedaría? A sub n sería 3 más 2n menos 2, ¿esto qué quiere decir? Que esto es 2n más 1. Este sería el término general de mi progresión aritmética. Como veis, es muy sencillo de calcular. Vamos a comprobar que es verdad, que cualquier valor que yo introduzca aquí me va a dar uno de esa lista. Por ejemplo, el término 3 es el 7. Si yo aquí pongo a sub 3, donde pone n pongo 3, 2 por 3 más 1, que efectivamente me queda 7.
¿Qué quiere decir? Que ahora puedo calcular, ahí solamente me daban, en esa lista me daban 5 números, yo aquí ahora poniendo el valor de n, que yo quiero decir, quiero el término 22, donde pone n pongo 22 y puedo calcular ese término. Además hay otra cosa bastante interesante dentro de las progresiones aritméticas, que es que yo puedo sumar, ¿vale? O tengo una fórmula para poder sumar los n primeros términos de una progresión aritmética, ¿vale? ¿Cómo? Pues con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula que me va a permitir sumar, es decir, os la voy a poner aquí, S sub n es igual a sub 1 más a sub n por n dividido entre 2. Y aquí os dejo, ¿vale? Estas dos fórmulas que son de las 4 fórmulas del tema, estas serán 2 de las cuales os tenéis que aprender, ¿vale? Bueno, pues ¿para qué me vale, por ejemplo, esa fórmula? Bueno, imaginaros que a mí me piden saber cuánto suman los 100 primeros números naturales. Este es un ejemplo que a lo mejor no viene al caso, pero bueno, en otros casos sí que nos puede interesar saber cuánto suman los n elementos de una progresión aritmética, o sí que os dejo, para que busquéis en internet, a qué gran matemático, porque era un poco pesado en clase, ¿vale? Su profesor le dijo que sumaba los 100 primeros números y acabó bastante rápido. Os lo dejo para que lo busquéis como entretenimiento. Bueno, pues imaginaos que me piden sumar los... Vamos a hacerlo con los 10 primeros para que lo podamos hacer también de una manera manual y ver que la cosa funciona. Imaginaros que tengo la sucesión de los números naturales. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y me dicen que tengo que sumar los 10 primeros números. Vale, en este caso tendría que sumar, la suma de esos números sería sumar 10, más 9, más 8, más 7, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2 y más 1, ¿vale? Bueno, si vamos haciendo esto poco a poco, 1 y 2, 3, 6, todo esto suma 10, 11, 18, y esto suma 19, 27. Es decir, si no me he equivocado, esto suma 10, 55. Si no me he equivocado, suma eso. Vamos a comprobarlo. Vamos a aplicar la fórmula porque esto no deja de ser una progresión aritmética de diferencia 1, es decir, voy sumando de 1 en 1. Bueno, pues en la fórmula que tendría que poner, ese 10 tendría que poner el primer término vale 1. El término enésimo, en este caso tendría que calcularlo con la fórmula general, con el término general, pero bueno, en este caso, como es la sucesión de los números naturales, el término 10 vale 10, ¿vale? Coincide. Por la diferencia en este caso, que es, por el número de términos, que en este caso es 10, dividido entre 2, es decir, 11 por 10 dividido entre 2, que me queda 110 entre 2, que me queda, lógicamente, me tiene que quedar exactamente... Como veis, la fórmula funciona y en algunos casos pues sí nos permite hacer algunos cálculos, ¿vale? Que de otra manera pues serían bastante tediosos en el sentido de que tendría que ir sumando demasiados elementos. Bueno, pues aquí tenemos lo que son las progresiones aritméticas con las dos fórmulas que nos van a permitir pues, poder hacer todos los ejercicios y conocerlas perfectamente. Os animo a que hagáis los ejercicios. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, pues otro ejemplo en el cual vamos a poder conocer todos y cada uno de los elementos que tiene una determinada sucesión, es el caso de las progresiones geométricas. Ya vimos que en las aritméticas conocíamos o podíamos obtener el término general de una manera rápida mediante una fórmula y que después incluso podíamos sumar los n primeros términos de una progresión aritmética. Pues con el caso de las geométricas va a ser exactamente igual. Tenemos una manera de calcular el término general muy rápida y de calcular la suma de los n primeros términos también de una manera bastante rápida. Vamos a ponernos una progresión aritmética, una progresión geométrica. Vamos a ver. Es decir, tiene que ser una progresión de tal forma que a partir del primer término, ¿vale? Yo vaya multiplicando o dividiendo todo por el mismo número. Por ejemplo, esta sucesión, 2, 6, 18, 54. Si os dais cuenta, lo que estoy haciendo es multiplicar por 3. 2 por 3, 6,
6 por 3, 18, 18 por 3, 54. Es decir, una progresión geométrica es una progresión de tal forma que si en las aritméticas sumaba o restaba números, como veis en las progresiones geométricas lo que hago es multiplicar o dividir, bueno, o multiplico por el inverso, ¿vale? Un término para obtener el siguiente. Si en las aritméticas sumábamos y restábamos, en las geométricas multiplicamos o dividimos por el mismo número. Con lo cual, lo de siempre, en las progresiones aritméticas cogíamos el primer término, aquí también el primer término, y a ese número al cual multiplicamos o dividimos le vamos a llamar en este caso razón, y lo vamos a llamar con la letra R. En este caso la razón es 3. Bueno, pues para obtener el término general, ¿vale?, de una progresión geométrica, ¿vale?, el término general sea el primer término por la razón elevado a n-1 veces, es decir, voy a multiplicar n-1 veces, si quiero el término 10, multiplicaré 9 veces la razón, ¿vale? Vamos a ver en nuestro caso entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría a sub n será el primer término, en este caso es 2, por la razón que es 3 elevado a n-1. Y aquí tengo mi término general. Vamos a comprobarlo, en este caso para el valor número 4, a sub 4. A sub 4 será 2 veces por 3 elevado a, en este caso, 4 menos 1, es decir, 2 elevado a 3 elevado a 3, es decir, 2 por 27 queda 54. Lógicamente, si lo hemos hecho bien y hemos sustituido bien la fórmula, pues nos tiene que dar. Como veis, es igual de sencillo. Lo que pasa es que las progresiones geométricas, ¿vale?, sí que van a crecer de una manera muchísimo más rápida que las aritméticas. Claro, no es lo mismo ir sumando de una manera constante un número que ir multiplicándolo. En este caso, además, la razón es más grande que 1, con lo cual los números van a aumentar y van a aumentar de una manera muy rápida, ¿vale? Bueno, pues exactamente igual que teníamos en las progresiones aritméticas, yo tengo un término general, que ahí lo tengo, también tengo un término para hacer la suma de los n primeros términos. ¿Y cuál va a ser esa fórmula? Pues la fórmula para poder sumar los n primeros términos sería la siguiente. Sería s sub n sería igual al término enésimo por la razón menos el primero partido por la razón menos 1. En este caso, ¿vale?, lo que tenemos que tener claro es que la razón no puede valer 1, pero si valiera 1 la sucesión sería constante, porque estoy multiplicando por 1, con lo cual, en ese caso, se transformaría en una aritmética y aplicaríamos la fórmula de las aritméticas. Pero bueno, en este caso lo normal es que la razón me la den distinto de 1. Más grande que 1, más pequeño que 1, pero desde luego que distinto. Bueno, pues esta es la fórmula, ¿vale?, para la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Bueno, voy a hacerla ahí, para nuestro caso voy a sumar, por ejemplo, los 4 primeros términos y vamos a comprobar que sumándolos por separado, o sea, sumando los elementos y aplicando la fórmula, pues nos queda lo mismo. ¿Sí? Como veis, las progresiones geométricas aumentan muy rápido, con lo cual la suma de los elementos también crecerá de manera muy rápida en pocos términos. Voy a escribir la fórmula del término general por aquí. Bueno, y la suma S4, por ejemplo, ¿cuánto me quedaría? 2 y 6, 8, 8 y 18 me quedaría 26, más 54 me quedaría 80. Vamos a aplicar la fórmula y en principio, si la hemos hecho bien y la aplicamos bien, nos tiene que quedar exactamente lo mismo. S4 en este caso me quedaría el término enésimo, que en este caso es 54, por la razón menos el primero, dividido entre 3 menos 1. Vamos a operar aquí y a ver qué es lo que nos queda. ...54 por 3 me queda 162, menos 2 partido por 2... ...162 menos 2 es 160, que si lo divido entre 2 me da... 80, es decir, me queda exactamente lo mismo. Bueno, pues esas otras dos fórmulas son las que, añadidas a las de las progresiones aritméticas, sois los que tenéis que aprender, ¿vale?, para poder resolver los ejercicios de este tema y no tener ningún problema el día del examen o del control que hagamos, ¿vale? Bueno, pues este es progresiones geométricas, otro caso particular de las sucesiones. Como os dije,
Uno de los principales problemas, ¿vale?, es calcular el término general. En el caso de las progresiones aritméticas y geométricas lo tenemos bastante resuelto gracias a las formulitas que tenemos. De manera general, ya os digo que es una labor bastante complicada y no hay un mecanismo fijo para poder calcular. Bueno, pues a continuación os dejo una hoja de ejercicios. Cualquier duda me comentáis. Adelante ya por ella.